Y como primer tramo de este viaje, nos vamos a hacer una escapada hasta la ciudad rionegrina de Bariloche. ¿Por qué vamos a ir a Bariloche? Bueno, vamos a hablar sobre un tema que se sabe bastante poco. A ver, durante mucho tiempo nos dijeron que las pilas que usamos en todos los elementos, los electrodomésticos, las pilas son elementos contaminantes. Y para eso nos dejaban algunos comerciantes que habían concientizado sobre el problema de las pilas, ¿no?, en la tierra y su degradación en algunos contenedores, pero nunca supimos qué pasa con esas pilas, cuál es el destino final que tienen esas pilas. Bueno, por primera vez en nuestro país se está hablando de lo que son la reutilización o el reciclaje de pilas, es decir, la separación de sus componentes, y cada uno de sus componentes tiene una finalidad, una utilidad. Y para ello vamos a estar charlando con el ingeniero Pablo Orellano. Él es ingeniero nuclear. Él tiene una empresa que se llama 3B que hace este tipo de trabajos, de reciclado de pilas. Y lo tenemos ya en línea. Ingeniero Pablo Orellano, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Marcelo. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por aceptar esta charla, porque la verdad que nos pareció un tema sumamente interesante, ¿no? Para plantearlo en una época de nuestra vida en la que el cambio climático y lo que le estamos haciendo al planeta nos está pasando factura, ¿no? Así es. Yo creo que, bueno, un poco, muchas gracias por la introducción. Vos contaste que yo soy ingeniero nuclear. Como ingeniero nuclear, cuando nos formamos, estudiamos todo el ciclo de combustible, desde que uno genera el combustible hasta que se procesa en una central nuclear y después estudiamos el qué hacer con los combustibles gastados, con los residuos, etcétera. Ujú. Eso que se ve naturalmente en la ingeniería nuclear, la verdad que en el resto de las industrias o en la vida cotidiana no lo vemos tan a menudo. Desde hace unos años, desde hace aproximadamente 5 años, decidimos empezar a desarrollar distintas tecnologías para acompañar un proceso que nosotros veníamos haciendo, que era el de generación de energía, pero decidimos aprovechar nuestro conocimiento y desarrollar distintos procesos para aprovechar los residuos y generar productos de un alto valor agregado. Entre otras cosas, efectivamente, llegó un momento que por interés de algún sector privado de nuestra localidad, decidimos encarar el desarrollo de procesos que, con los cuales podamos hacer la disposición final de pilas, pero además antes de hacer la disposición final, poder aprovechar nuevamente materiales que son valiosos, Ujú. ¿sí? Valioso desde el punto de vista económico y valioso desde el punto de vista de En- la disponibilidad de ellos. claro. Es por eso que arrancamos con este proceso, que es un proceso semi-artesanal, pero que para los inicios es suficiente como para encarar cantidades, o sea, para procesar cantidades que van en el orden de los 5 a 10 kilos por día. Ajá. A ver, como para ir entendiendo, lo que se hace, lo que hacen ustedes, vos lo contás de manera artesanal, es deconstruir, desarmar una pila y reutilizar cada uno de sus componentes, transformarlos en elementos que puedan llegar a proveer energía. Mira, A ver, básicamente es así, como ujú. vos lo contás, iniciamos por ese proceso de desarme de la pila. Idealmente uno quisiera desarmarla y dejar pedacito por pedacito, pero es poco práctico desde el punto de vista
de la economía de escala. Claro. Pero sí lo que podemos hacer es hacer una molienda y ya con un lavado posterior podemos asegurar que materiales que no se muelen tan fácil como son el recubrimiento metálico y el recubrimiento plástico de la pila, lo podemos extraer muy fácilmente. Además, esos recubrimientos generalmente, la lata externa de la pila es de acero, con lo como es magnética, es muy fácil de sacar. Hacemos es esa, ese metal y ese plástico, ese acero y el plástico, y nos quedamos con lo que se llama la masa negra. Esa masa contiene hidróxidos de potasio, hidróxidos de zinc, zinc metálico, manganesos en distintos estados de oxidación y grafito. Uh-huh. El grafito, lo primero que hacemos es una lixiviación ácida, con lo cual retiramos, hacemos que tanto el zinc como el manganeso se conviertan en cloruros. Esos cloruros son solubles en agua y después lo que terminamos haciendo es, de ese licor que obtenemos, precipitamos en un medio alcalino primero el hidróxido de manganeso y posteriormente el hidróxido de zinc. Entonces, nos queda por un lado un licor de hidróxido de potasio, por otro lado el grafito que es de grado electrolítico, por otro lado un óxido de manganeso y por otro lado un hidróxido o un óxido de zinc. Cada una de ellas, cada uno de esos componentes, cada una de esas sustancias, mejor dicho, tiene usos para distintas industrias. Uh-huh. Nosotros, particularmente como por otros motivos hemos desarrollado procesos para producir barnices y pinturas a partir de residuos también, parte de esos óxidos los usamos como cargas para pinturas. Pero ahora, por ejemplo, también estamos trabajando con algunos grupos de investigación para poder utilizar los óxidos de manganeso como micronutrientes de algunas plantas. Ajá. Para Entonces, fertilizantes. exactamente. Uh-huh. La idea es que cada una de las sustancias que obtenemos pueda ser utilizada nuevamente en un ciclo productivo. Ajá. Y eso, a ver, nosotros lo que sabemos es que las pilas son altamente contaminantes. Tirarlas a la tierra es prácticamente tirar una bomba, ¿no? Una bomba de tiempo. Pero cada uno de los componentes de una pila pueden ser utilizados para, por ejemplo, fertilizantes. Todo esto tiene un tratamiento, ¿verdad? Claro, una cosa es cuando uno tiene, por ejemplo, una sal, normalmente nosotros consumimos cloruro de sodio o cloruro de potasio, Uh-huh. ¿sí? En las comidas. Sí. Pero el potasio puede estar en forma de cloruros disuelto en otro medio o puede estar como hidróxido, ¿sí? Ya el hidróxido es un hidróxido de sodio, un hidróxido de potasio es una sustancia corrosiva, no es algo que uno pueda consumir. Entonces, nosotros lo que hacemos con estos tratamientos es básicamente llevar a un estado de cada una de las sustancias, las llevamos a un estado estable y no dañino para la naturaleza. Claro. Y en particular lo que buscamos es que se encuentre en un estado que sea útil para la naturaleza, no solamente que sea estable o que lo que estamos buscando es que sea útil para la naturaleza. Claro. Por ejemplo, hay algunas sales, por ejemplo, sales de manganeso, que no pueden ser absorbidas por las plantas por el estado en el que se encuentran, porque no son solubles, por ejemplo, en agua. Pero si uno convierte esa misma sal en un sulfato o en un carbonato, por decir diferentes tipos de sustancias,
uno lo que termina haciendo es facilitándole a la naturaleza la absorción de esa sustancia en una planta, en un alga, en algo que genere vida. Ujú. Pablo, ¿cómo se nutren ustedes de materia prima, es decir, de pilas? ¿Hay algún lugar allí en Bariloche para la deposición de pilas? Sé que aquí en Plotier, aquí muy cerquita de Neuquén Capital, hay uno, ¿no? Mira, nosotros lo que hemos hecho es trabajar con organismos e instituciones que tienen programas de responsabilidad social empresaria Ujú. y que, bueno, después de determinado tiempo y juntan un determinado volumen, entonces nos acercan las pilas para que nosotros las procesemos. A diferencia de otros residuos, las pilas, el valor de los productos que se obtienen por el procesamiento de las pilas no compensa el valor de los insumos que se requieren para hacer el proceso. Ajá, Por lo tanto, este proceso tiene un costo para hacerlo. No es como en el caso, por ejemplo, del aprovechamiento de los aceites, ¿sí? Que uno genera un combustible cuyo valor supera el valor de los insumos claro. para producirlo. Ujú. ¿Sí? Es rentable, digamos, Entonces, es una tarea claro, rentable. no es rentable económicamente, Ujú. solamente lo hacen aquellas instituciones que, por ejemplo, ponderan cuál es el efecto ambiental de no hacer nada Claro. con este material. Entonces, por lo general, trabajamos con empresas e instituciones y en el caso particular del Valle hemos trabajado con la Municipalidad de Plotier, el ente de desarrollo económico de Plotier se comunicó con nosotros, nos encontramos en una reunión que se hizo acá en Bariloche de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático. Ajá. Este, el director del ente, que es el ingeniero Marcos García, nos ubicó y bueno, empezamos a buscar la manera de hacer este procesamiento. Claro. Así que bueno, ya hace un mes aproximadamente iniciamos un lote, trabajamos con un lote específico de Plotier y ya estamos en condiciones de enviar, o sea, nosotros lo que hacemos es hacer el proceso y los productos en general quedan a disposición de quien nos trae las pilas, Claro. Eh, porque ahí nosotros recomendamos qué se puede hacer con eso para en la misma comunidad hacer nuevos productos o darle valor en la comunidad. claro. Pablo, ¿qué tan tóxica y contaminante es para el medio ambiente una pila tirada a la tierra? Mira, en general es difícil hacer una medición de lo que ocurre con una pila y en un medio donde, o sea, es muy difícil hacer una evaluación eh, directa del efecto de cuando yo tiro una pila a qué me pasa a mi salud en forma directa. Ujú. Pero lo que ocurre es que nosotros no vivimos aislados, vivimos en un sistema, en un ecosistema, donde nosotros lo que hacemos es eh, modificar un balance que es muy delicado. Por ejemplo, cuando uno tira una pila y los hidróxidos cambian la alcalinidad de la tierra, entonces hay distintas plantas o distintas especies que ya no pueden vivir ahí, Claro. o en las napas de agua, o en los ríos, o en los arroyos. Ujú. Al hacer esa modificación de ese equilibrio, yo empiezo a modificar toda una cadena de un ecosistema, ¿sí? Y en realidad lo que ocurre es que yo tengo que evaluar esto a nivel de una comunidad, ¿sí? En el caso de los, en el caso de los,
de cuando uno genera una contaminación en un lago, un arroyo, a veces las cantidades son muy chicas, pero cuando la población que consume el agua, de ese lago o ese arroyo es muy grande, no es que todos van a caer enfermos, pero sí la probabilidad de que haya una determinada enfermedad debido a mi acción hacia el medio ambiente aumenta. ¿Sí? Y al aumentar una probabilidad, vos lo que aumentás es la frecuencia de determinadas enfermedades. Enfermedades, claro. No es un enlace uno a uno. Yo tiro una pila, la persona que vive a 100 metros de donde tiré la pila se va a morir. Pero sí lo que va a ocurrir es que puede haber determinadas enfermedades que a veces son hacia el humano en forma directa, Claro. otras veces no. Otras veces uno ve que hay determinadas especies que ya no crecen, y no estoy hablando específicamente de las pilas, estoy hablando en general de lo que es la contaminación del medio Sí, sí, ambiente. claro. Ahí Pablo, ¿y fueron eficaces esos contenedores de cemento que se construyeron para la disposición final de pilas? Mira, yo la verdad que no, lo que hicimos cuando arrancamos con este proceso es estudiar la mayor cantidad de procesos, cuál era la economía de cada uno de ellos, porque cuando nos vinieron por primera vez con esta inquietud, lo único que nosotros sabíamos es que no era rentable económicamente hacer el reciclado de pilas. Ujú. Eso era lo único que sabíamos. No sabíamos ni por cuánto no era rentable, ni por qué, y cuáles eran los métodos. Sabíamos un poquito, pero no estábamos en el tema, esa es la realidad. Nos metimos porque vimos que era realmente un problema, que había que buscar una solución y nosotros como tecnólogos algo podíamos aportar. Entonces empezamos a averiguar cuáles podían ser las opciones, pero además viéndolo también desde el punto de vista económico, porque en tanto y en cuanto nosotros por ahí en un laboratorio diseñemos un proceso que nos cueste $500,000 reciclar una pila, y nunca la sociedad va a adoptar ese proceso como porque es costosísimo. Claro. Tendríamos que dejar un montón de cosas de hacer para hacer eso y no lo vamos a hacer. Entonces lo que empezamos a hacer es buscar métodos que sean lo más económicamente rentables, de forma tal de poder avanzar en una escala de procesamiento que nos permita, aunque sea en ciudades chicas, medianas, poder hacer este procesamiento. Cuando sabíamos que en todos los lugares del mundo, en general, no es rentable el procesamiento de pilas. Ujú. ¿Sí? Ya partíamos de ese conocimiento. Bueno, encontramos que mediante un proceso, de lixiviación ácida, un proceso hidrometalúrgico, podíamos lograr generar, o sea, no solamente hacer la disposición final, como ocurre cuando uno mete las pilas en un bloque de cemento, eso sería disposición final y nada más, sino que no, haríamos la disposición final, pero con recuperación de elementos valiosos como el zinc y el manganeso. Claro. Entonces, eso, o sea, cuando vimos que podíamos dar un nuevo ciclo de vida a esos elementos, y económicamente era no tan prohibitivo, entonces decidimos ir por este proceso de hidrometalurgia. Ujú. Pablo, quería, antes que se nos termine el tiempo de la entrevista, allí por el año 2019 leí que ustedes estaban trabajando en un proyecto para reciclar plásticos y transformarlo en combustible para que el funcionamiento de la trochita. Así es. Ese proyecto evolucionó, se mantiene. Y ese proyecto se mantiene. A fin del año pasado durante todo el año pasado hicimos ensayos de operación de la planta de producción de gasoil a partir de plásticos.
y a fin de año, hicimos los ensayos a escala de proceso real en la trochita para verificar cuestiones de seguridad y cuestiones de funcionamiento del combustible en la cámara de combustión de la trochita. Fue exitoso, así que ya lo que hicimos fue, en este año lo estamos dedicando a pasar en limpio, hacer todas las modificaciones de ingeniería que surgieron en la base de la experiencia de la operación del año pasado, la estamos pasando en limpio y esa planta va a funcionar directamente en un predio de tren patagónico en Jacobasi. Eso está en proceso. Buenísimo, muy bueno. Bueno, Pablo, yo quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado charlar estos minutos con nosotros. La verdad que da para que continuemos estos temas, porque lo que se hace con el medio ambiente, lo que hacemos nosotros con el medio ambiente es prácticamente criminal, pero por suerte hay gente como vos que estudia y trata de elaborar productos y mejorar nuestro modo de vida. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo, te mando un abrazo grande.